a estudiarla, a oír con detenicierto y a aprender bastante sabiduría. Venerable Maestro Don Dragón, tenga su merced un excelente día, gratísimas. Es un gusto oírlo, a su merced oír de su sabiduría, gratísimas. Muy buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. En principio, un saludo a nuestro maestro Jacqueline Zeus Induceus, a nuestro comandante Miguel Beor Shamadí Jael, de Consamael Joad Bator Beor, y a toda el pueblo taoísta y a quienes en estos instantes y más adelante oirán, quienes están oyendo y quienes oirán esta clase, porque más que conferencia quiero que sea una clase de doctrina taoísta entregada por nuestros venerables maestros. Hoy quiero, es mi deseo, hablar en la medida de lo posible de los seres de nuestro comandante, quien está por estos días cumpliendo o ha cumplido el Iocrones el 27 de julio. Quiero explicar, de pronto no la totalidad, porque uno se queda cortito, de quiénes son los seres. Pero antes de empezar, es menester comprender, dar una explicación de qué es la creacel y cómo se constituye. Por lo regular, los conceptos, los credos religiosos de la tierra tienen un concepto de un señor allá arriba, señor aplastado, y tan usted lo castigo, tan usted, tan, tenga para que lleve. Y el que le piden los favores y todo, y él es todo. Así nos han inculcado, pues, es el concepto. Aquí la gente, aquí la humanidad, y arriba un creador y ya, listo, fuera. Y de pronto, bueno, otros son monoteístas, unos monoteístas, otros hablan de la triuna sacra, de una trinidad, otros son politeístas, y hay guerras por esto y se matan de una forma estúpida, porque en la verdad todos tienen algo de verdad. Empiezo por poner un símil primero. Nuestro cuerpo es una unidad múltiple perfecta. Obramos como un todo. Pero cada parte de nuestro cuerpo tiene una misión, una misel, los ojos, la boca, los oídos, pero están todos integrados en uno solo, todos integraditos en uno solo. Y quiero empezar a hablar de ahí, cómo éramos arriba en el sagrado sol absoluto. Hacer una explicación, porque las creaceles, antes de que hubiera la catástrofe cósmica, no existían las esferas apagadas como esta, y menos las regiones inferiores de oscuridad. Eso no existía. Soles hacia arriba, todo eran soles en esa creacel. Y es una unidad múltiple perfecta. Cuando se dice que Dios es único, es verdad. Cuando se dice que Dios es dioses, como uno lee en Salmo 82,
Dios está en medio de la reunión de los dioses, en medio de la reunión de los dioses juzga a Dios. También es verdad. Porque Dios es una unidad múltiple perfecta. Cada partecita de ese sagrado sol absoluto tiene una función o una funcel en el cosmos. Tiene unas funceles. Permítanme primero hablar cómo era antes de la caída. Imaginémonos, para que me puedan entender, una orquesta inmensa que interpreta una melodía hermosísima, donde entran instrumentos de cuerda, de percusión, de viento, de todo tipo, que incluso hay jerarquías de músicos. Está el director central y otros directores intermedios y todos los demás. Y en un momento dado todos, cada músico interpretando lo que le corresponde, pero todos al unísono, formando una gran sinfonía. Así es la Creacel. Así es. O sea que cada interpretación no es el director el que hace todo, no. Él dirige, pero hay seres altargados de alguna fracción de esa melodía. De la misma forma, de la misma manera, así es en el sagrado sol absoluto y en la Creacel. Permítanme primero explicar cómo es arriba en el sagrado sol absoluto antes de la caída. Allí es una trilogía. El maestro, el dragón y el alma divina. Para un ser, esa trilogía son esos tres. El maestro es el que sabe el qué o la misel que tiene. El dragón es el cómo. Y el alma divina es la que los une y une a todo el equipo para que sea una unidad múltiple perfecta. Vamos a verlo con un ejemplo, otra vez otro símil, para que entendamos. Un cuerpo Magnus, el Adán Candón. El Adán, si vuestras mercedes leen Génesis 5:1, dice, vuelvo y digo, Génesis 5:1, y crió Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los crió, y los bendijo, y los llamó Adán. Entonces, y crió Dios al hombre, varón y hembra, y crió Dios, sí, al hombre. Y varón y hembra los crió. O sea que eran andróginos. Y dijo los, o sea que era una raza, no era uno solo. Y los bendijo y los llamó Adán con M. Luego en la separación de los sexos quedó Adán con N y Eva. Pero bueno, eso es otra historia. No me quiero separar de lo que quiero explicar.
Vamos a tomar ese Adán, que afortunadamente esta humanidad tiene en su genética una parte de los Adán. Si no, no habría esperanza de redención o de redencel. Vamos a imaginar que aquí junto a nos está sentado un Adán, una persona aparentemente igual que nosotros, pero esa no tiene la parte rebelde a Dios ni luz bélica. Él es, como dice ahí, varón y hembra los crió. Imaginémonos que ese es como el sagrado sol absoluto, ese cuerpo. Miremos el ojito de esa persona. Es un habitante de ese cuerpo, el ojo, lo mismo que el oído, lo mismo que cada órgano. Es parte de ese cuerpo. Y cada uno tiene una misel. El ojo traer la luz, el oído traer los sones, y así cada parte de nuestro cuerpo. Pues bien, el oído, bueno, también el oído, pero vamos a hablar del ojo. Ese, imaginémoslo como un ser integrado a esa unidad múltiple perfecta llamada Adán. Tiene un qué, o sea, una misel. Traer la luz, lo que es la bisel, las imágenes, y llevarlas y almacenarlas en su cerebro, allá en la memoria. ¿Eso quién lo hace? El maestro. Ahora, el dragón de ese ojo, ¿qué hace? Es el que sabe el cómo traer la luz. Es el que obtura la cámara, la retina, la abre, la reduce para poder traer a una imagen. Eso es lo que las cámaras hacen en el mundo, solo que la nuestra es tan rápida y tan precisa que no nos damos cuenta. Y que cuando la gente pues no se acostumbra a hacer los cambios, se acostumbró a una mirada cerca, a una mirada lejana, y dejó atrofiar, aparece la presbicia. Pero una criatura sana, bueno, ese dragón es el cómo, trae la imagen, invierte la imagen, la pasa a la retina, utiliza el humor vítreo como un filtro. Bueno, todas las funciones para hacer esto, que si es de noche activa lo que se llaman bastoncitos para poder aguzar la vista en la noche, que si es de día activa los conos, adecúa el ojo, adecúa ese orgadus para ver. Ese es el dragón, el que sabe el cómo. Entonces recordemos, el maestro es el que sabe el qué. El dragón es el que sabe cómo hacerlo para cumplir la misión. Es el que sabe el cómo. Y el alma divina, ¿qué es lo que hace en ese Adán? Hace que los dos laboren como un todo. Y no solo él, no solo esas dos, sino que los une a todos los demás órganos y hace que se elabore como una unidad múltiple perfecta. Esa alma divina y el conjunto de almas divinas en ese Adán, bueno, inclusive en nosotros, que ya vamos a ver, pongo el ejemplo del Adán y ya van a ver por qué después pasamos a nos, que hace que en el ojo de él cualquier cambio en cualquier parte del cuerpo sea reflejado.
en las manos, en cada célula, hace que cada parte de ese tenga la información o informacel del todo. Eso aquí, por ejemplo, con nos lo sabemos. Miren, hay una ciencia que se llama iridología, que a través del ojito se ve toda la representación del cuerpo. Si saben, hay otra medicina que se llama auriculomedicina, porque en la oreja está representado todo el cuerpo. La quirología, en las manitas está representada todo el cuerpo. Se pueden curar enfermedades por eso. Podología, en el pie. Incluso hasta descubrí hace poco que existe proctología, que hasta lee en el ano. Pues yo no me... sorprendente, pero bueno. En la nariz, en cada parte del cuerpo, o sea, ¿a dónde voy yo? En cada unidad está el todo. ¿Quién es el que hace eso? El alma divina. Volvemos al Adán. O sea que el alma divina de ese ojito, bueno, y en nos, sería, ya después vamos a mirar en nosotros, los Magdus aquí, ¿quién sería? Estamos hablando de ese Adán. Sería el alma divina la que une el ojo, en el ojo, el dragón del ojo, con el maestro del ojo y con todos los demás. Y la unión de esas almas hacen que todo ese ser labore como una unidad múltiple perfecta. Así es en el sagrado sol absoluto. Allí los seres, los maestros, son dioses, pero se elaboran todos como una unidad múltiple perfecta, y se tiene una unidad. Entonces, cuando se dice que Dios es único, así es. Cuando se dice que hay una multiplicidad de dioses, así es. Porque todos se elaborarían como una unidad múltiple perfecta. ¿Se han dado cuenta? Es importante poder entender esto para poder entender las creacel. O sea que cada ser de ese sagrado sol absoluto es un bloque energético cuya sumatoria da la energía arriba en el absoluto y aún en las creaceles. Muy bien. Ahí vamos. Todo este es un preludio para poder hablar de las energías del maestro Samael. Bueno, y si nos da el tiempo, hablar algo de las energías de Haeckel y un Zeus Induceus, que eso también es gigante. Y por ahí derecho quiero también hoy hablar de la energía crística. Bien. Cuando ocurrió la catástrofe cósmica, bueno, vamos a hablar algo al respecto. Miremos ese sagrado sol absoluto. Ese sagrado sol absoluto, entonces, es una sumatoria de esa trilogía: maestro, dragón y almas divinas. Y la sumatoria de todas esas almas divinas laboran bajo la ley 1, la ley primigenia, que es la ley del amor. Eso es lo que une a todos y tratan como una unidad múltiple perfecta. Una unidad múltiple perfecta, donde cada parte contiene el todo. O sea, ninguna chispa necesita ambicionar ser como el íntimo de Dios, porque está sintiendo la presencia del íntimo dentro de ella.
Es hermoso eso. Y la energía de todas esas almas divinas es la energía crística, la energía del Crestos. Por eso es que se habla que es el Hijo de Dios, el Crestos. Es la energía que une. Al Crestos no se puede identificar en un solo cinturón, está en todos, porque es el cemento con que se pegaron los ladrillos de la creacel, incluso el Sagrado Sol Absoluto. Es lo que une, lo que aglutina. Bueno, pero ese cemento es el maestro, pues un super, hiper, mega maestro. Tiene un dragón. Así como le estábamos explicando el qué y ahora el cómo. ¿Saben cómo se llama el dragón de ese maestro? Miguel. Es el dragón Miguel. El dragón del Cristo. Por eso es que hay un lin que dice: Cristo y Miguel, que son lo mismo, fueron del cosmos, respiras él. Me licencian que estoy un poco ronquito, pero estoy saliendo de un exígesis de gripe, pero bueno, ya ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos entonces con la primera de Velacel del ser. Por eso es que Miguel fue quien defendió al Sagrado Sol Absoluto en la rebelión luzbélica. Porque él es el desierto que aglutina, que están en todo. En todo. No lo encontramos en un solo redondel o en un solo cinturón del Sagrado Sol Absoluto. Está en todos, es el que aglutina. Muy bien. Con ese concepto de fuerza, de energía, cuando viene la gran rebelión luzbélica, cuando viene esa grandísima rebelión luzbélica, en que Sahasán se convierte, o Sajas primero se convierte en Sahasán y busca apoderarse de los diezmos energéticos que ascendían de la creacel, que iban para el íntimo de Dios, y se apodera de él y le enseña a alguna parte de los seres del pluriabsoluto, y esos seres del pluriabsoluto ruedan como luzbeles y se enfrentan. Entonces busca tomarse el cielo por asalto. Recuerdo por allá en el año 1985, cuando el maestro hizo una explicación con unos dibujos hechos en unas cartulinas, y voy a dar la explicación que él dio en ese momento. Dibujó el Sagrado Sol Absoluto como una esfera revestida o retrajeada con otra esfera por dentro. La de afuera, el pluriabsoluto. Y mostró luego cómo esos del pluriabsoluto se replegaron e hicieron una especie de absoluto rebelde, aparte, otra esfera, e intentaron entrar por abajo para apoderarse de toda la creación, de todo el absoluto. Lo que ellos querían era entrar
y tomarse el núcleo y así desplazar a Dios, para decirlo así, o sea, el absoluto como tal. Pero el absoluto cerró esa parte de abajo. Entonces la creacel que existía, toda estalló en llamas y fue una catástrofe porque toda se destruyó. Y esa pugna de querer entrar, entonces el Sagrado Absoluto, al cerrar, el mismo Sagrado Sol Absoluto intentó entrar por la parte de arriba del absoluto rebelde, o sea, ese absoluto formado por los luzbeles. Dice el maestro Samael Juazba Torbeor en unos audios que habla de eso, que esa lucha ha sido la más terrible en toda la historia, en todos los tiempos, y que duró 27.000 millones de años. Redigo, 27.000 millones de años, si los contásemos en las cuentas que se tiene en la esfera. Finalmente, los luzbeles creían que estaban penetrando al absoluto y resulta que los estaban era penetrando a ellos. Y el absoluto entró y se apoderó del núcleo de ese absoluto rebelde, y fueron, al quitarles la fuente de energía, quedaron reducidos. Fueron reducidos los luzbeles. Decía el maestro Kellyon que hubo un concilio, lo que llamaríamos concilio, o una reunión en el mismo absoluto de los seres, para definir qué hacer con los luzbeles. ¿Qué hacer con esos luzbeles? Y se levantaron voces que dijeron, hay que raerlos totalmente. Una de esas voces fue la de Samael. Palabras del maestro Kellyon. No las estoy inventando yo. Otra voz que se levantó fue la de ese Cristo que está encarnado en todos los redentores, y dijo, Cristo con Miguel, porque son lo mismo, ya entendemos que dragón y maestro están fusionados en una unidad. No los raigamos, nos ofrecemos, o sea, quienes los habían combatido, nos ofrecemos a ir por ellos. Y así quedó estatuido. Y en ese mocierto fueron creados, aun cuando decía el maestro Samael que eso ya se venía haciendo, las regiones inferiores y la nueva creacel que empezaba a despuntar en un nuevo Mahavantara. Incluso es un Mahavantara, que de eso hablaremos posteriormente. Se creó y ya aparecieron las esferas apagadas como esta y las regiones inferiores, e incluso lo que llaman infiernos, e incluso las periferias, que son las regiones que no son iluminadas. Y nos decía el maestro Kellyon
que esas regiones son muchísimo, así nos parezca grande, las regiones iluminadas, las periferias son muchísimamente más grandes. Son lugares donde fueron depositados los luzbeles. Bien. Ahora empecemos, y bueno, y en ese instante también es el punto donde nace un ser llamado Lucifer. Oigan bien, Lucifer es con S, nuestro Lucifer. Y aquí me licencian si hago una imprudencia, pero es menester, es urgente, es necesario que su mercedes lo sepan. Lucifer, o sea, con C, es un demonio. Nuestro Lucifer es con S. Con S. No nos equivoquemos con eso. Aquí en Colombia, donde está este templo vegetal, hay un departamento llamado Quindío. En el departamento del Quindío hay una ciudad llamada Montenegro. Y en Montenegro hay un templo dedicado a Lucifer, con C, Lucifer. Ese templo es satánico porque es dedicado a ese personaje. No es nuestro Lucifer. Lucifer nuestro es con S, y ese es una extensel del Cristo, de ese Cristo, que es el que llamamos Cristo blanco. Pero Lucifer con S es una parte de ese Cristo que nace en ese mocierto, y ese nace para descender a las esferas y a las regiones más profundas para poder empezar a sacar de allí a las criaturas que han quedado o hemos quedado atrapadas en las diferentes cárceles emocionales, mentales y de todo tipo, y que solo hay una llave para sacarlos, y esa llave se llama el Tao. Lucifer con S es el Cristo rojo, y aún hay una fracción de ese Lucifer que se convirtió en Cristo negro. Ya iremos hablando. Ahí ya hemos medio tocado dos seres. Recordemos lo de la melodía, ¿no? Cuando aparecen esos luzbeles, vamos a enrutarnos a hablar de esta esfera cárcel, de esta esfera, la Geagmus, esta que tenemos. Vamos a enrutarnos a explicar, porque esto que pasó en muchas partes del cosmos. Pues se repartieron los luzbeles. Los peores, los más rebeldes quedaron en las periferias. En una esfera, una fracción de la anterior creación que estalló en llamas, había un sol llamado Pirra. De ese sol se tomó como hábitat de unos luzbeles, y se pusieron detrás de Saturno, de esta esfera de Saturno, para recibir la vibración de la ley.
y por millones de heliocrones o de años, como lo quieran llamar, estuvo a la sombra de Saturno. Y llegó un momento en ese devenir del tiempo que ya recibió muchísima luz. Las criaturas allí no tenían prácticamente cuerpo físico propiamente. De pronto sí, algunas formas de hexápodos. Cuando llegó el momento, fue sacado de detrás de la sombra de Saturno y puesto en el tercer lugar de este sistema solar en 7 etapas, que son las que son leídas en el Génesis como los 7 días de la creación. Cuánto lamento, ¿no? En ese entonces todavía era muy demasiadamente inconsciente. El maestro Kellion dio una conferencia de 3 horas allá en la ciudad de Bucaramanga, en el auditorio del antiguo aeropuerto de Eduardo Gómez Niño, de 3 horas sobre eso, los 7 días de la creación. Hermoso. Pero bueno, continuemos. Eso fue en el año 1984. Continuemos. Ahí, cuando los luzbeles se vieron frente al sol de Ors, hubo algunos que ya dijeron: suficiente ilustración, aceptamos nuestros errores. Estaban sinceramente arrepentidos y esos volvieron al absoluto. Pero la mayoría, vieron otra vez el caminito para volver al absoluto y volvérselo a tomar por asalto. Es lo que llaman la segunda rebelión. En esa rebelión, ¿cómo lo pensaron? ¿Cómo hicieron? ¿Qué dijeron? Vamos a ir explotando la tierra de oro, vamos haciéndola crecer, hasta que ¡pum!, se apoderen del sol. Y luego hacemos crecer el sol, que se apoderen del segundo orden solar, y así. Explicaba el maestro Kellion que hubo lugares en el cosmos que lo hicieron, alcanzaron a apoderarse de ese sol, de un orden solar. Una de esas estrellas, uno de esos que pasó eso, fue en Rigel, que los luzbeles de una esfera cárcel, cuando llegaron allí, comenzaron a explotarla y lograron apoderarse del sol. Por eso es que Rigel, siendo un sol, es un sol lunar, que es allá es su regente Sodón. Allá se crearon otros mecanismos para que no siguieran de ahí para arriba. Eso es otra conferencia o otra clase. Pero sigamos aquí en la que nos compete, aquí en esta esfera. Cuando la divinidad vio esto, había menestencia de poder traer a la esfera, pues meter al orden a estos luzbeles, que esos luzbeles eran andróginos en ese momento. ¿Qué es un andrógino? Vamos a explicar, porque hay más de uno que tiene una confusión impresionante.
Unos dicen que es que la mitad es un hombre y la otra mitad mujer. No, no, hombre, no me le ocurre, ¿cómo me le ocurre? Para que se formen una idea, por ahí en internet está corriendo un video de un monumento que hay en el país de Armenia, que queda al norte de Turquía. Esto como de 5 metros, en el cual hay un video de una con cuerpo de Eva y otro con cuerpo de varón, y se fusionan los dos en un todo. Los dos, un andrógino. Imagínense dos seres, un varón y una Eva, fusionados en una cópula, donde la sangre, todos ellos son un solo cuerpo. El falo está dentro de la vagina de ella, que en última son un solo cuerpo. Eso es un andrógino. Es un estado de creación permanente. Dicho sea de paso, cuando más nos parecemos a Dios, si nos lo proponemos, es en el momento de un connubio sexual, porque tenemos el poder de crear. Bueno, continuamos. Eso es un andrógino. En esos momentos los luzbeles eran andróginos. Estaban en un arcadio permanente, lo que el mundo llama arcano. Un arcadio permanente, una mutacel permanente de energía. Esos luzbeles es lo que se llama la raza pular aquí en la esfera. Pero se querían apoderar del sagrado solo por el asalto. Entonces, se hicieron varios mecanismos para detenerlos. El primer mecanismo fue ponerles el órgano condartiguador. ¿Qué es el órgano condartiguador? Es una especie como de cable a tierra. Y en ese momento entonces, ese impulso de querer tomarse el sagrado sol absoluto por asalto, lo bajaron aquí, entró la fascinación y ese órgano condartiguador hizo que se convirtiera esto en codicia. Hubo dos archiángeles llamados Loisos y Sakaki que hicieron esa labor. Entonces, ese deseo de ir tomando por asalto lo que estaba arriba se convirtió en lo que llamamos codicia. Codicia de 3 tipos. Codicia de bienes materiales, codicia de poder, todo lo material. Esa es una. Eso es llamada avaricia, ¿no? La otra codicia es la codicia del alimento, que se llama gula. Y para mí la más difícil, la más fuerte, la codicia sexual. Los luzbeles inicialmente quedaron fascinados. Qué naturaleza, qué belleza, qué aguas. Y quedaron fascinados, cosa que antes no le prestaban cuidado a eso. Y en un segundo trayecto empezó la separación de los sexos. Se empezaron a separar. ¿Cómo fue eso? Explicaba el maestro Kelion que simplemente empezaron a nacer ya no como andróginos, sino nacía un hombre o nacía una mujer. Por eso es que todos tenemos las tetillas de los hombres son los senos atrofiaditos.
y la Eva igual. Entonces empezamos a nacer separados. A nacer separados. El proceso, explicaba el maestro Samael Joab Batorbeor, duró 27.000 años. No 27.000 millones que duró la guerra. No. 27.000 años. O heliocrones. Hasta que quedó completamente. Pero faltaba algo. Esa codicia había que incentivarla con algo. Porque de todas formas los luzbeles eran muy poderosos. Todavía. La castidad se traía. Ese ángel que se llama deseo de Dios, y aquí empezamos a hablar de los seres de Samael, del maestro. Hay un ser que es Samael. Samael es deseo de Dios, pero tiene facetas. Samas es deseo. Y cuando nace la creación, incluso el sagrado sol absoluto, el origen, es un Samas Eros, el deseo. Samas es deseo de dioses, pero es deseo. Es un deseo de orden superior. E incluso desciende a uno llamado Kamas. Por eso es que la sexualidad se hace en un sitio que las principales, llamado así, Kamas. Kamas, para decirlo en términos que sus mercedes conozcan, es la lujuria pura. Samael, sin merecerlo, le fue puesto el órgano cundartiguador. Y al ponerle el órgano cundartiguador a Samael, le hicieron entrar en las criaturas como energía, porque es un bloque energético de la creacel, y junto con Lucifer, convertido en un Cristo negro en ese momento, el que adoran los negritos, que se llama Changó, se enseñó la fornicación. En el Zohar judío, Samael es un demonio porque enseñó la fornicación. Pero era menester descargar los luzbeles, porque si no se descargan los luzbeles, se hubieran apoderado del sagrado sol absoluto. Había que frenarlos ahí. Y así fueron quedando, se fueron descargando, hasta que llegó un momento en que si se dejaban así, no tenían esperanza de redención. Viene en ese momento entonces, paralelamente, se les tenía preparado el camino de salir, y es que en otra frecuencia de esta misma Gea, o en otro plano, no en otra dimensión, no, en frecuencias de la misma tercera dimensión, pero en otra frecuencia, en otra vibración, porque dicho sea de plazo, aquí en esta misma esfera, en tercera dimensión tenemos 96 vibraciones diferentes, o sea 96 tierras dentro de la misma, o Geagmus dentro de esta misma. En una de esas estaban los Adán, traídos de un sol llamado Harry Carfiel, de un sol
Harry Carfield, un sol, nos explicaba en el año 1991, allá en junio, en la ciudad de Cartagena, el maestro dio esa doctrina. Ese sol tiene 66 esferas. Una de esas es la esfera cárcel, de donde se trajeron la raza sajona, pero eso fue después. Pero del sol en ese momento se trajeron los luzbeles, los Adam, con M, andróginos también. Ellos tenían que cumplir una misión. Ellos no habían cometido ningún delito. Vinieron a cumplir una misión. A ellos también se les hizo la separación de sexos. De la misma manera o similar a los luzbeles. Cuando llegó el momento, ese Samas rompe esa barrera que unía los dos lugares y hace que las Evas se mezclen con porque ya los Adán se habían separado en los Adán con N y Evas, una raza. Y los luzbeles macho, porque ya había separación de sexos, ya estaba, pero ya sabían la fornicación, era lo que practicaban, se mezclan con las Evas y les enseñan este tipo de sexualidad. Y estas Evas fueron a enseñarle a los Adán con N lo que habían aprendido con estos, y de esa, la sexualidad con fornicación, nace la raza de los Caínes. ¿Y quiénes son los Caínes? Los mismos luzbeles comienzan a nacer, pero ya es una genética híbrida. Luzbeles al fin y al cabo, pero con la raza, con la genética de los Adán o Adán, y ya tenemos esperanza. Sepan y entiendan que en otras partes los luzbeles no han tenido esa esperanza. Nos tenemos Jamen, los de esta esfera. Los lagartos no tienen Jamen. También son luzbeles, pero esos no tienen Jamen. Si se van dando cuenta, esta esfera es un privilegio, un enorme privilegio. Por eso es que a esta esfera no le ha faltado un mensajero de Dios, un enviado, no, más que mensajero, enviado de Dios con poder y gloria, como son nuestros maestros. No han quedado en el olvido. Permanente Inti se están enviando para recoger lo que más se pueda. Es una esfera de redencel. Ya vamos viendo la función de Samael. Samael está en nuestra sangre, está en nuestro fuego, está en nuestro deseo. Samas, inicialmente como camas, que es la lujuria, que hay que irla mutando en samas, que ya es deseo pero con amor, y luego irla sublimando en Samael, que es deseo de Dios, y luego en Shamadí, que quiere decir plenitud de Dios. Y les digo, con conocimiento de causa, no con entelequia, no hay placer más grande sobre el cosmos que tener el Shamadí, que es la plenitud de tener la presencia de Dios dentro. Ni hay desgracia más grande que estar vacío de Dios.
Eso significa Samadhi, que es una de las energías que está en ese cuerpo y que vibra en la naturaleza. Al amanecer, al alba, empieza a vibrar la energía Samadhi. Por eso al madrugar, a inhalar de forma profunda, pudiéramos curar multiplicidad de enfermedades y pudiéramos y nos acercamos a Dios. Por eso es que este pueblo nos hicieron levantarnos a esa hora, lo mismo que el pueblo hebreo al alba, para recoger el maná de la vida, para poder impregnarnos de Samadhi. Es un ser. Aquí nos vamos entendiendo. Los maestros que tenemos no son personajes para ponerle velitas o para buscarlos allá afuera. Son seres para encarnarlos dentro de nos, para que vibren dentro de nos. Ese es Samadhi. Ese es Samael. ¿Qué es Samael entonces? ¿Qué es Samas? Lo primero es camas. La gente lo que tiene es camas, lujuria. Pero hay una diferencia entre camas y camasfer. Voy a explicarles algo. Hay una parte de deseo que está ya perdida. Ese es el infrasexo, el camasfer. Todas las aberraciones de homosexualismo, de todo eso, es camasfer. Ese deseo sí ya sale para siempre. Tenemos que aprender, y hay prácticas que dan en la doctrina. De pronto en este ciclo, y aquí aprovecho para hacer una cuñita, los viernes estamos dictando la didáctica de cambio interior y cambio de transformación, didáctica de cambio interior y cambio de recurrencia, y ahí vamos a explicar prácticas entregadas por nuestros maestros para liberarnos de camasfer, sacar al camasfer, pero también para tomar al camas, subirlo a Samas, Samas a Samael y Samael a Samadhi. Es una escalera que nos lleva desde el deseo denso hasta el deseo sublime y la plenitud de Dios dentro de nos. ¿Van entendiendo? Entonces, Samael no es una criatura por allá, ay, ponerle velitas y ya, no. Es encarnarlo dentro de nosotros, dentro de nos, la energía de Samael. Bien, creo que ya vamos entendiéndonos mejor. Lo mismo que la energía de Lucifer. Ahora doy una aquí fugaz. Me dice el ser que la dé ya, aunque pareciera que no está en el tema. Cuando sientan codicia sexual, inhalen profundo, sientan, sostenga, corten con la fuente, sí, corten con esa fuente, la que le está produciendo eso, pero con lo que quedan, inhalen profundo, pronuncien estas palabras: Crestos Lucifer, cambiadme lo malo en bueno. Sientan que la energía de Samael entra en sus mercedes y va aprendiendo a transformar ese deseo en un deseo de orden superior, en un deseo de Dios y en un deseo al rechazo de las cosas que nos pueden alejar de Dios. Créanme, y hablo con conocimiento de causa, funciona. Funciona. Si lo hacen con consistencia, comenzarán a sentir de pronto que sienten rechazo por aquellas cosas que les pudieran
llevar a la perdición y comienzan a sentir un estado de plenitud en la medida que sus pasos son en hacer la voluntad de Dios. Bueno, ya entonces hemos hablado de Samael. Pensé que ahora vamos a hablar de otro ser que está en ese cuerpo. Vator. Vator tiene una asociación con lo que el mundo conoce como el diablo y una asociación con algo que se llama la zona neutra. Todos tenemos que elaborar con Vator en algún momento de nuestra existencia. Vamos a explicar al respecto. Este país donde me encuentro tiene con Ecuador un puente llamado Rumichaca. Si uno pregunta, ¿ese puente de quién es? ¿Del Ecuador o de Colombia? La contesta es obvia. Mitad, no es ni de Ecuador ni de Colombia, es mitad y mitad. Bueno, eso es la zona neutra. La zona neutra es una forma de puente antacarana. El puente antacarana es el que saca de los abismos de algún infierno una criatura. Pero es algo más que puente antacarana. Es la zona que hay entre las tinieblas y la luz. La región vaginal de una Eva es la región del diablo, es la zona neutra. Una criatura cuando nace, ha estado en la noche magnética, ya en una oscuridad, pero magnética, gestándose o gestándose por 280 días para ser exacto. Y Beneste debe pasar por esa zona neutra para salir a la vida. Ahí está la región del diablo. Es una energía vital. Si la criatura nace por la ventana, le quedan faltando las cales y las sales de la vida. Bueno, en otra clase tal vez hablemos de las consecuencias de eso. Pero requiere ese paso. Si una criatura sale de la oscuridad directamente a la luz, puede quedar ciega. Hace algunos años hubo unos mineros chilenos que quedaron un tiempo por allá en una mina, enterrados, bastante tiempo en la oscuridad, hasta que bajaron unas cápsulas y fueron sacando uno por uno. Y lo primero que les ponían eran unas gafas, algo más que gafas, era una cosa pero como pegada al ojo, que les producía una especie de penumbra, porque si los hubieran sacado así de frente, hubieran quedado en una total tiniebla. Bien, ahí vamos entendiendo lo que es la zona neutra. La zona neutra, los mecanismos para pasar la zona neutra, tanto de abajo para arriba o de arriba para abajo, se llama el Tao. El Tao. Y deben saber vuestras mercedes que aún en el sagrado sol absoluto
hay una zona neutra, claro que de otro orden, porque está entre el absoluto propiamente, el núcleo, los 33 principales cinturones. Hay 33 cinturones de zona neutra y 33 cinturones de zona externa. La energía de Bator, que está también asociada con el perro tricípete cancerbero. Por eso es que se habla de cancerbero. El que cuida los abismos, el guardián. La energía del diablo, que para los que todavía me están oyendo, no es Satán. Ojo. La gente en su ignorancia meten joche con todos los marranos. No, señor. Satán es el enemigo de las almas, es el principal en el cosmos, junto con Corsabel y otros terribles espantos. El diablo es la energía, como el mismo nombre dice, que el día que habló, el que nace a la luz y está asociado con otro gran ser. Ahí hay 3 seres laborando. Permítanme, voy a hablar primero de uno, y la funcel que tiene, y luego el otro. Ahí entra Joab. Joab, cuando la criatura llega a la vida, nace a la existencia, ¿qué es lo primero que dice? Joab, Joab, Joab. Oigan y verán. Está asociado con el hálito de vida. Joab es uno de los 2 guardianes de Ja. El otro es Urja. Urja. Y Joab es el guardián, uno de los 2. Para que sus mercedes vayan viendo quién es Joab, un guerrero del cosmos también, de una altura inimaginable. Como energía está asociada con el primer hálito de vida independiente, porque la vida ya está dentro del vientre de la madre, pero sepan y entiendan por qué el niño tiene que invocar a Joab. Se lo voy a hablar primero físicamente y luego cósmicamente. En el corazón, saben vuestras mercedes que tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. Y entre los 2 hay un agujero que se llama el agujero de Botal. Está en los niños porque en el vientre de la madre, la sangre que circula es la de la madre por todo el cuerpo, aun cuando el niño tenga su propia sangre, pero está alicertado por la sangre de la madre. Cuando nace el niño, es necesario ese hálito para que se cierre el agujero de Botal y ya queden separados los 2 sistemas, el sistema arterial y el sistema venoso. ¿Ya? Para que queden independientes, porque en un sistema la sangre va al cuerpo, la lleva limpia, y en el otro la trae sucia para llevarla a los pulmones, que sea limpiada, y así sigue el ciclo. Si no existiera ese cierre, los niños padecerían de un mal que se llama el mal azul. La persona, o sea que la sangre arterial está revuelta con la sangre venosa, y las personas, eso es terrible, y de pronto mueren muy rápidamente. ¿Van entendiendo?
la energía Joab entra en toda criatura viviente cuando nace, en este caso también en nos, para que tengamos independencia de vivir. Independencia de vivir. Es una energía guerrera, energía de la vida. Bueno, hay más cosas para decir de Joab, pero dejémoslas ahí para que me alcance el tiempo de explicarlas todas. Muy bien. O sea que tenemos Vator en el nacicierto de una criatura, tenemos a Vator y tenemos a Joab, unidos para que nazca un ser. Ahora, volvamos a Vator en otra función, o funcel súper importante, en la cual esa labor la hace de manos de Lucifer también. Vator es el gran ayudante, la gran labor para salir a través de esa zona neutra, que en este caso sería un puente Antacarana, que saca de un infierno a la luz. De pronto no estamos hablando del gran puente Antacarana de nuestro Potala, ese es otro, ese es el grande. Estamos hablando de un puente Antacarana asociado con un infierno para salir de esa cárcel. Y les voy a dar una práctica con Vator, porque no sea solamente teoría. El que tenga un vicio y quiera dejar ese vicio, ubíquese en la runa Vator mirando al occidente. Cuando esté ubicado en la runa Vator mirando al occidente, el vicio venga aquí al frente, ponga aquí como a 5 centímetros de su nariz, el vicio que quiere. Llámese vicio de marihuana, llámese vicio de sexo oral, el que sea. Diga ahí: Crestos Lucifer, cambiadme lo malo en bueno. Y comience a saltar hacia atrás. O sea, está mirando al occidente y comience a saltar hacia atrás. O sea, en runa Vator hace un saltico como de rana, pero hacia atrás, y viendo cómo se va alejando, cómo va quedando, como quien dice, aquí está licencia. Aquí está el vicio, aquí está el vicio, aquí está, y salta, y va saltando 18 pasos. En cada paso va viendo cómo el vicio se va quedando atrás. En cada uno dice Vator, Vator. Esa runa se llama Vator, sale de los abismos. Cuando llegue al paso 18, se levanta y hace un giro cerrando, queda mirando al oriente, avanza 3 pasos, empezando con el izquierdo, y ahí hace la runa Padre e invoca a Samael, la energía del deseo de Dios, y sienta que la cualidad contraria al defecto que acaba de dejar entra raudales en su merced. ¿Ven cómo es?
Esa práctica la pueden hacer 18 por 18. O sea, esta que le acabé de decir, de 18 pasos, háganla 18 veces. Y así por 40 días, para que vayan dejando un vicio. ¿Ven cómo es? Esa es la energía de Bator puesta a nuestro servir. Lucifer y Bator por lo regular siempre tratan juntos. Nuestros maestros son energías que tenemos que tratar dentro de nosotros. Eso no es que yo creo en Bator, yo creo en eso y le pongo velitas. Estaríamos cayendo en las religiones de dogmas. Y esta doctrina no es una religión de dogmas. Es una doctrina de liberación, pero aplicándola a nuestra vida. Ese es el trasalto con Bator. Entonces ya hemos hablado de Samael, hemos hablado de Joab, hemos hablado de Bator. Hay mucho por hablar de ellos todavía, pero dejémoslo ahí. Hay otro ser importantísimo que hablar, que es Beor. ¿Quién es Beor? Beor, alguna vez le preguntamos al maestro Samael, no, yo no fui, pero le oí la contesta. Venerable maestro, si en Juan, en el Evangelio de Juan, en el Memoradium 1, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nos, y por él todas las cosas fueron hechas, y el Verbo se hizo carne y habitó dentro de nos. Entonces quiere decir que el Cristo es el Verbo. Entonces, Beor, ¿quién es? Sí, también es Verbo. Él nos hacía un símil muy interesante. Decía, imaginémonos un cáliz y el vino, el néctar dentro del cáliz. La energía crística, y ya sabemos que Miguel es parte de esa energía crística como dragón, es ese néctar. Y el cáliz es el que la porta, el que la sostiene. La fuerza de Beor. Le digo a todos mis hermagdus, cuando vayan a hablar, tratemos con Beor, que eso nos da la elocuencia y la claridad en las palabras. El tener una fonética limpia es labor de Beor dentro de nuestro verbo. Todo este pueblo, o aquel que quiera ser hijo de Dios, debe tratar con Beor, encarnar a Beor dentro de su verbo, para que su verbo sea creador. Tenemos que evitar el verbo perdido, el verbo que daña, el verbo que destruye, el verbo que es de doble sentido, porque eso destruye tanto a Beor como a la energía crística dentro de nos, e incluso dentro de nosotros. Beor, cuando hablamos, cuando laboramos con Beor,
nuestro verbo se vuelve hermoso. Les voy a dar una práctica, porque es que todo esto, que no sea solo teoría. La primera técnica que yo le aprendí al maestro Kelly de hablar, él ubicaba la voz, o ubica la voz, en la mollera, la fontanela anterior. Cuando vuestras mercedes busquen hablar, busquemos llevar la voz a ese lugar. Eso hace que estemos en permanente conexión con la divinidad. Y que vuestra voz sea como un misil que penetra con profundidad. Eso sí, hay que usar el verbo para crear, no para usarlo para mal, porque nos destruiría. Bueno, tanto que pudiéramos hablar de Beor, pero dejémoslo ahí por ahora. Hablamos de Miguel, que Miguel era el dragón del Cristo, o es el dragón del Cristo. Miguel es el guerrero más grande, siendo Samael también un guerrero, porque es el regente de Marte. Es el que rompe. Miguel es el regente de la luz. Mire que hay los 7 regentes. En el día, en la semagda que tenemos, voy a contarles una historia. Permítanme, miramos el tiempo, a ver si nos queda. Uy, se acabó el tiempo. De pronto. Si quieres continuar. Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno, vamos a continuar. De pronto, todas vuestras mercedes hayamos visto o o siempre nos habremos hecho esta pregunta: bueno, ¿y de dónde salen los 7 días de la semana? ¿De dónde salen? Resulta y sucede que toda criatura tiene que pasar por 7 etapas de la vida, que son regentadas por los 7 planetas. Bueno, licéncienme llamarlo planetas alquímicos, y son regentados por los 7 arcángeles de la creación. Y eso está asociado con los días de la semana. Van a ver, toda criatura, desde el momento en que es fecundado el cigoto, el óvulo por el espermatozoide, sea un varón, sea un perrito, sea un gato, sea un ciervo, sea el que fuere, un ave o un gusanito, empieza una etapa en el cual la vibración es lunar, pero la forma lunar creativa, la energía de la luna de Gelstacel, de la vida. Su regente es Gabriel. Por eso, en la Biblia se habla de que a Juan el Bautista, la madre de Juan el Bautista, Isabel, fue visitada por Gabriel. Y al mismo padre de José, el padre del Cristo, el que portó la chispa del Cristo, que esa es otra historia, pero tal vez más adelante la contemos, la diferencia entre lo que es un heliosperma,
un antroposperma y un zoosperma. Eso amerita contarla, pero hoy no. A ellos los visitó Gabriel. Es la fuerza de la luna creación en su parte positiva, la luna solar, la fuerza de la vida. Toda criatura, desde que es fecundada hasta los primeros 7 heliocrones, vibra la energía de la vida en la expresión de la luna, en la vitalidad. Por eso mire la creacel, miren el cogollo de un árbol, miren los germinados. Toda criaturita en esa primera etapa está fluyendo la fuerza de la vida. Miren que se reproducen las células rápidamente. Un niño de 1 año al siguiente añito crece increíblemente, bastante, desde el momento en que nace. El mismo feto, eso se va multiplicando. Es la fuerza de la luna. Luna. De ahí la hace la palabra lunes. O sea que el primer día de la Semagda es el lunes. Pero no el lunes actual, no. Es el actual domingo. Después les cuento quién fue. Bueno, de una vez les digo, el señor Constantino. El emperador Constantino fue el que le dio y luego Gregorio lo asentó con el propósito de confundir, son órdenes de Satán a la humanidad. Pero el primer día entonces es lunes. Luego la criaturita entre los 7 y los 14 heliocrones empieza el desarrollo de todo lo que es su potencial mental, su adecuación cerebral, todo para el discernicierto. La energía de la luna no ha desaparecido en esa criatura, solamente que no es la que está, y la de Mercurio o la de ese segundo trae alta la energía de Mercurio, el planeta Mercurio. Licéncienme, yo voy a llamarlo planeta porque aquí estamos hablando más de energías, no de esferas. Y esa energía es regentada por Rafael. La medicina tiene que ver con Rafael. Los negocios tienen que ver con Rafael. Los que lean el libro de Tobías, en los libros para lipómanos, van a encontrar muchas cosas de Rafael allá. Esa energía de Rafael no es que en el niño que recién nació no esté, sí está, pero en los primeros 7 heliocrones la que más vibra es la energía de Gabriel. En la segunda, Rafael es el que aparece con fuerza. Entre los 14 y los 21 heliocrón rige Uriel y es la energía de Venus. Es la energía en la cual se atrae, se activa el hasaja, la energía del amor de pareja, la atracción hasájica, y eso se da en toda criaturita, en el perrito, en el gatico, hasta en una libélula, en todas las criaturas. Entonces tenemos luna, da lunes, miércoles da Mercurio, Mercurio da miércoles, el día de Mercurio. El tercero es Venus, que daría viernes. Bien,
vamos teniendo el orden. Mire que todo tiene una lógica. Viene la etapa más grande. Esa es de 3 septenios, entre los 21 y los 42. Ahí rige el sol. Vuestras mercedes saben quién es el regente de la luz. El regente de la luz se llama Miguel. Sí, señores, Miguel. Recuerden unas palabras que decía el maestro Kelion. No existió, no existe, ni existirá fuente más grande del amor que el tesoro del reino de la luz. Por eso, Miguel fue el que trajo aquí las hidrosolares, todo lo que tenga que ver con luz es importante. Y a este pueblo nuestro, pueblo taoísta, una recomendación importante: no nos podemos olvidar de los baños de sol ni de las prácticas con el sol. Es urgente, es palmario, es menester sacar las tinieblas de nuestros cuerpos existenciales. Y este sol de Ors, la luz que nos trae, es una luz que viene desde el sagrado sol absoluto. No se nos puede olvidar. No con el voltaje que de pronto desde allá salió, pero sí con el voltaje de la vida, que es menester para reconciliarnos con Dios. Y el gran regente es Miguel. Sí, ese ser Miguel, el guerrero más grande de los cosmos. En las clases de didáctica de transformación, de cambio de impresiones y de curar todos esos traumas, todas esas cosas, posiblemente enseñemos algunas técnicas con Miguel y con el Cristo para curar, sanar las heridas del alma y poder levantarnos y seguir adelante. Llevamos 4 días: Luna, que es lunes; Mercurio, que da el segundo día, que es miércoles, lo que mal llaman miércoles; tercero, Venus, que da viernes; cuarto, que el Sol, que da la palabra del domingo. Y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver domingo con sol? Si se dan cuenta en inglés, ¿cómo se dice en inglés domingo? Sunday. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Sunday. O sea, día de sol. Y lunes, Monday, día de luna. El domingo viene del latín dominus, día dominante. De ahí sale la palabra domingo. Dominus, domingo, viene de dominus, un día dominante. Por eso se llama domingo. O sea que el regente de entre los 7, siendo los 7 grandísimos, el más grande es Miguel. Y es el dragón del Cristo, la energía primigenia. Es menester aprender a tratar con Miguel y con la energía crística para poder romper las divisiones de Satán que podamos tener dentro. Permita Dios que en ese seminacuarios que estamos haciendo los viernes, hay técnicas que nos han entregado los maestros para tratar con esas energías y romper con la herejía de la separatividad, que es el arma favorita de Satán. Bueno, viene el 5.º día,
que es Marte. Va de los 42 a los 47 heliocrones. En esa etapa es una especie de otoño en la vida. En esa etapa es cuando empezamos, como hay una época de rebeldía. Es el séptimo septenio de nuestra vida. Es la época en la cual se producen más divorcios, en la cual se producen rebeliones, porque se ha tomado esa vibración de pronto no por el lado que era. Se rebelan de muchas cosas, tanto en la mujer como en el hombre, o en la Eva como el varón. Pero es una época muy interesante, en la cual la vibración marcial se activa, y es la energía de Samael. También es una época muy hermosa para hacer cambios internos para bien, y radicales, bastante radicales en nuestra existencia, entre los 42 y los 47 heliocrones, porque Samael es cambio, es el deseo de Dios, y es un guerrero, es energía guerrera. Vamos teniendo ya dos guerreros: Miguel, el cósmico, que es el ángel del amor; Samael, que es el ángel de la fuerza. Pues un amor cósmico. Luego, entre los 49 y los 56 heliocrones se encuentra Júpiter. Es el que entrega el cetro. Júpiter, que es el que entrega el cetro, es el que entrega el cetro a los reyes, y también el báculo a los perdedores. Cuando entramos a una vejez decrepitosa, cuando entra una vejez decrepitosa, o el inicio de una ancianidad sublime. Entonces, estamos en este momento laborando. Es una época de recoger cosecha. Entre los 56, entre los 49 y los 56 años. Una época de recoger nuestra cosecha. Ahí rige un arcángel llamado Sachariel. Y es una época en la cual tenemos que empezar a definirnos, aunque toda nuestra vida tenemos que hacerlo, pero es en la que más tenemos que definir si somos discípulos o buscadores del reino de Dios o los bienes de esta tierra. Aprender a tener cosecha en esta tierra, pero bajo los patrones de Dios, o quedar encadenado en esta tierra a las veleidades del becerro de oro. Ese es el jueves. Tenemos entonces lunes, Mercurio, miércoles, Venus, domingo, martes, jueves. Y viene el último día, que es el Sabbat. Entre los 56 y los 63 heliocrones rige Saturno. Es una época en la que nos acercamos a Dios, para honra o para juicio. Es época de profunda reflexión de nuestra vida, de encontrarnos con nos mismos. Y ya la propia, digamos, lo que llaman tercera edad, empezaría después de esta etapa de los 63,
dependiendo cómo la hayamos vivido. A los seres que están entre los 56 y los 63 años, les recomiendo empezar a mirarse de verdad y en serio, aunque todo esto es de toda la vida, pero más en esta etapa, a mirar para adentro, a hacer niveles de autorreflexión, de revisar nuestra existencia, para que veamos nuestra vida y nos acerquemos a Dios, para que aquí, en esta tercera dimensión, podamos enmendar muchos de nuestros errores y podamos de pronto salvar esta existencia y salir de la rueda, porque si no se hace, nos vuelven a repetir el ciclo, y una y otra vez. Son épocas en las cuales podemos y debemos revisar nuestra vida para enmendar lo que haya que enmendar y poder salir airosos. Entonces, ¿cómo pueden darse cuenta? En el cuerpo físico de Joab Calderón Morales hay dos arcángeles de un grandísimo tamaño. Dos arcángeles de Creacel, Samael y el gran Miguel. Para mí, Miguel, también Samael, muy grande. Es algo indescriptible sentir la presencia de Miguel. Es un guerrero invencible que le da a uno la confianza de emprender lo que sea, la misel que sea. En estos momentos, en la humanidad, se está librando una terrible batalla contra los dragones de maldad. Me mostraron una bestia, mezcla de Vilco, Blasco y Clopper, creo que es que se llama, una cosa gigantesca, que ha irradiado un gran caudal de maldad, y que agentes receptores de esta tierra lo han recibido y con eso han impactado en las mismas criaturas y están emborrachadas con esa maldad y están arrastrando a esta humanidad hacia terribles cosas. Miguel se ha levantado y está usando el ejército de Salvacel Mundial para hacerle neutralización a ello. Entre más esfuerzos tengamos en este pueblo, tratemos con los estriones, con el Harvintor y sobre todo Miser Magnus, hagan algo o hagamos. Busquemos ponernos en paz entre Hermagnus. Busquemos arreglar todos los líos, porque por ahí Satán entra y rompe, nos debilita. Y en estos momentos no son tiempos de hacerle culto a la personalidad. Los intereses supremos son mucho más grandes que un culto a una personalidad. La causa que está en juego es gigantesca y en la medida de que estemos ahí prestos en la batalla, también seremos recompensados en los cielos. Les digo algo, muchos
pues este pueblo es un pueblo de luzbeles, así como la humanidad, pero los luzbeles que de verdad se alineen como ejército de salvacel mundial, teniendo a Miguel como comandante. Será borrada en el cosmos la rebelión del ayer, porque se cruzan cuentas con la lealtad del hoy. Son borradas para poder ser liberados de esta rueda y sacados hacia las regiones superiores. Decía el maestro Samael, o sea, de con Miguel: vuestras mercedes son el último bastión. ¿Qué quiere decir el último bastión? Ya la barrera después de ahí no sigue más para frenar esta ola de destrucción que hay sobre la humanidad y de opresión. Mis hermanos, aquí y ahora hay que encarnar las energías de Miguel, que es el guerrero de todos los seres que hemos hablado, pero en estos instantes hablo de Miguel y de Samael. Samael es el deseo de Dios. Miguel es el guerrero invencible con la fuerza de la luz y del amor. Vamos a corregir, o sea, al más de parte nuestra, todos esos entuertos y cosas, a los errores, los rencillas, hay que buscar hacerles proceso en nuestro corazón. Si el otro no quiere, suerte, pero que nuestro de parte a ese mándele energías para reflexión, para que el rayo de luz le entre a su conciencia. Es la mejor forma de vengarnos de nuestros enemigos, enviarles rayo de luz a su conciencia para que se arrepientan de sus malos procederes, y también enviar dentro de nos rayo de luz del iluminacel, pedir esa iluminacel para enderezar nuestros caminos en lo que tengamos por corregir. Son épocas terriblemente difíciles, pero si estamos pendientes de verdad y despiertos, vamos a salir adelante. Son muy fuertes. El llamado, mis venerables hermanos, es a no desfallecer. Me quedan más seres, pero me queda el Ruach, que es aquel que saca, eso es como el bombril, ese esponjilla que saca, que limpia por dentro, el dragón Ruach. El dragón Guadu, que es el del verbo. Jael, que es el camino de la presencia de Dios. Es el que nos ayuda a sentir la presencia del íntimo dentro de nos. Y hay más. Pero por hoy espero que esta reflexel de lo que tenemos cósmicamente sirva para nos. No es para que lo veamos como un señor allá de ponerle velas, no, como hacen los supuestos aleluyos o cristianos, allá Jesucristo es la berraquera, pero por allá, no, es encarnar de esas energías dentro de cada uno de nos, hacerlas carne y sangre como lo que son energías liberadoras. Hermanos, benditos sean, y que estas palabras sirvan para avanzar en el camino de nuestra autorrealización íntima del ser. Paz y luz, hasta la victoria siempre. Sarra Kumhala. Aom. Adelante, Huerzo.
Gratísimas, venerable maestro Don Dagón, por tan grandiosa conferencia, por llevarnos y portarnos en el tiempo, el espacio, en las dimensiones y en los días de la semana. Gratitud. Bueno, continuamos aquí desde el máster de Huerzón. Les contamos que en pocos instantes, en pocos minutos, viene el citiciero de los niños. Citisimiaje. Ya se están aquí alistando los reporteritos, los periodistas y todo este gran elenco de hermanditos que están aquí altargados de el citiciero, noticimiaje. Bueno, pero continuamos porque todavía hay mucho que presentar. Hay hermanos que han enviado videos, hay hermanos que han enviado sus palabras, sus cantares. Todos se quieren sumar a esta hermosa celebración. Bueno, vamos ahora, o venimos desde el Perú. Vamos, hay unos hermanos que han enviado una sinfonía. Bueno, miremos, vamos a decirles quién es en la especialidad. Bueno, Sinfonía Incatao. Bueno, vamos a que vean este hermoso video y felicitarles a los hermanos de el Perú, que se unen también. Vamos entonces con la sinfonía.